Entonces, recordemos un poco lo que hemos estado viendo en estas clases. Hemos tratado principalmente de delimitar el tema, que ese ha sido nuestro trabajo a lo largo de esta perspectiva, tratando de comprender cómo realmente se va delimitando y conformando la temática. Y nos planteamos la clase anterior el proceso de delimitación y llegamos hasta la pregunta de investigación. Dentro de esta perspectiva, tratando de recolectar y sintetizar ya realmente nuestro tema. Cuando hablamos de la determinación de esta pregunta de investigación, realmente debemos hacernos o guiarnos en base a esta consideración para tener la pregunta de investigación que va a guiar nuestro análisis. ¿Qué se quiere saber? Acerca de cuál característica, ya específicamente acerca de qué característica. ¿En quiénes va a ir guiada esta investigación? ¿En cuál contexto o situación? ¿Y cuándo? Estas serán las preguntas que complementen ya realmente cada uno de estos aspectos de lo que es la pregunta de investigación conduce a los diferentes componentes de la investigación. Dentro de esta consideración, este enunciado que obtengamos expresa la totalidad de la investigación. Es realmente el proceso investigativo, es propiamente, como decíamos, todo esto contiene nuestra investigación. Dentro de este marco nos vamos a ir puntualizando. Tenemos ya nuestro tema. Hemos delimitado nuestro tema y vamos a generar esta pregunta. Para que esta pregunta sea mucho más sencilla y que nuestro tema quede delimitado de una mejor manera, entonces nos vamos a plantear esta matriz. ¿Cuál es el objetivo de esta matriz? Principalmente, sacar algunos de los elementos que estarán dentro de nuestra pregunta de investigación. ¿Y por qué es tan importante la pregunta de investigación? Porque a partir de la pregunta de investigación nace los objetivos. Ya les voy a mostrar otro elemento, cómo se va obteniendo. Pero por ahora, vamos a ir para la siguiente clase, y esto ya lo vamos a subir a Educay, ya que tenemos el acceso, esta matriz. Entonces, ¿qué se quiere saber? ¿Cuál es aquí mi tema? ¿Qué quiero saber? Quiero saber realmente por qué los estudiantes de bachillerato no logran unificar los conocimientos del área de estudios sociales con el conocimiento en general. ¿Acerca de qué características específicamente? Quiero saber específicamente cómo el método que yo quiero plantear les puede ayudar a los estudiantes, el escenario en el que se va generando. ¿En quiénes? Obviamente está aquí, en la unidad educativa, la que yo he planteado. Puede ser los estudiantes de primero de bachillerato, los estudiantes de segundo de bachillerato, lo que sea. ¿Cuándo? En el año electivo 2019-2020, 2021, lo que sea, en estos 6 meses, en el último tiempo de la pandemia, lo que sea. Todos estos elementos me ayudan a complementar esta pregunta de investigación y también la temática. Porque si se dan cuenta, cuando yo me pregunto acerca de qué estoy prácticamente planteándome aquí. La pregunta, el tema que va a guiar toda mi investigación. ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer? ¿Qué quiero saber? ¿Cómo los estudiantes pueden argumentar mejor a través del método? De un método que yo me voy a plantear. Por lo tanto, yo he pensado una propuesta pedagógica para el área de ciencias sociales o de estudios sociales a partir de un método. Eso significa que este es nuestro tema. Vamos aquí a ir colocando acerca de qué voy a buscar
el tema que ya hemos delimitado, ¿sí? Dentro de este tema que ya hemos delimitado, voy preguntándome, ¿por qué quiero saber sobre este tema? Porque encuentro tal vez que en la sociedad hay mucha delincuencia, porque encuentro que hay mucha contaminación, lo que sea. ¿Para qué? Para mejorar ese ambiente, para entenderlo mejor, para algunos elementos que yo considere. ¿Cómo? Voy a utilizar una encuesta, voy a conversar directamente con las personas de mi barrio, con mi familia. ¿Cuándo lo voy a hacer? Voy a hacer esta investigación dentro del proceso del año lectivo siguiente, de los primeros 6 meses. ¿En dónde? En mi barrio, en mi casa, en general en la ciudad de Quito. Estos elementos me permiten, esta matriz de preguntas del proyecto de investigación me permiten ir delimitando algunos elementos y sobre todo ir conformando esta pregunta de la investigación. Como les digo, ¿cuál es el objetivo de esta pregunta de investigación? Vamos a ir revisando esta consideración. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos la matriz de objetivos y las preguntas. Todo objetivo nace de una pregunta. Entonces, esta es mi pregunta de investigación. ¿Cómo estaría diseñada una propuesta pedagógica a partir dirigido a... ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere saber? ¿Cómo estaría dispuesta una propuesta pedagógica? ¿Cómo puedo entender la delincuencia en mi ciudad? Acerca de qué características específicas. Aquí vamos a puntualizar cómo voy a utilizar a partir de la encuesta, a partir de la entrevista. ¿En qué contexto o situación? Dirigido a los estudiantes, dirigidos a las personas que conforman mi barrio. ¿Y cuándo? Si ven, cumple todos los elementos de esta pregunta. De esta pregunta de investigación nacen los objetivos. Este es el objetivo general y por lo general de forma completa nosotros utilizamos un objetivo general, a veces 2 específicos o 3 específicos, dependiendo de la longitud del trabajo. Entonces, de este objetivo general, que es lo que a veces mayormente nos genera inconvenientes, cómo obtener el objetivo que se relacione realmente con mi temática, es importante generar la pregunta de investigación. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer para la siguiente clase es complementar el primer cuadro, el que les estaba mostrando aquí de las preguntas clave. Vamos a complementar esto en base a nuestro tema, que vamos a poner en el acerca de qué. Nuestro tema ya delimitado, que ustedes ya lo hicieron la clase anterior, y vamos contestando estas preguntas. Vamos generando una respuesta. No nos hagamos tanto inconveniente, vamos haciendo respuestas que se acerquen lo más posible a mi tema. Y de esta manera podemos ver si el tema es realmente importante y de aquí también vamos a ir obteniendo otro tipo de información. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí está claro lo que debemos hacer? Simplemente contestar esas preguntas. En base a la respuesta de esas preguntas, vamos a ir formulando esta pregunta de investigación con estos elementos. ¿Qué se quiere saber? Ya tenemos el tema, acerca de qué característica. Vamos a utilizar aquí específicamente qué método, qué voy a utilizar para trabajar. En quiénes, obviamente, a quién va a afectar esta investigación, a las personas de mi barrio, a mi familia, a mis compañeros, a la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. ¿En qué contexto, situación? Obviamente, cuándo lo voy a hacer también va involucrándose y en qué contexto está muy relacionado con esta perspectiva también de a quienes voy a ir relacionando mi visión. Y miren, aquí específicamente en la matriz, algo que me faltó proyectarles es esta consideración. Voy a unirle para que se vea todo en conjunto. También está quiénes dentro de lo que vamos puntualizando. ¿Dónde va a realizarse
y a quiénes específicamente. Todos estos elementos también me permiten para lo que vamos a ver el día de hoy, que es la justificación, cómo justificar nuestro tema. Entonces, ¿acerca de qué va nuestro tema ya delimitado? ¿Por qué? Obviamente es una pregunta al tema. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero preguntarme sobre esto? Porque veo que en la realidad hay muchos problemas, qué sé yo. ¿Para qué? Para solucionar esos problemas o para que las personas conozcan sobre el problema, para que realmente haya un cambio o para que se pueda generar este cambio. ¿Cómo? ¿Cómo voy a utilizar o recabar la información? Voy a recabar la información tal vez a través de encuestas. ¿Cómo lo voy a hacer? Un método que me guíe toda esta consideración. Ya vamos a ir puntualizando cómo obtenemos el método también o qué métodos se pueden utilizar. Puede ser un método inductivo, parto de lo que veo en la realidad, de lo que yo puedo observar y voy obteniendo información. ¿Cuándo? ¿En qué época realmente voy a hacer este análisis? ¿Dónde? ¿Y a quiénes afecta? ¿Afecta al investigador, a los estudiantes en este caso? ¿Afecta a mi familia, a la comunidad? Mi investigación, a eso me refiero. Entonces contestamos estas preguntas que observamos aquí. Para nuestra siguiente clase subimos al Educay y vamos complementando algunos elementos. Estas matrices y estos elementos que vamos aquí puntualizando les ayudan en lo posible, les van a ayudar a ustedes cuando tengan ya investigaciones dentro del proceso de segundo y tercero de bachillerato, así que vayan complementando. No se olviden tomar en cuenta estos elementos que he puntualizado en la pizarra. ¿Qué se quiere saber? Todo esto, ¿para qué? Para generar la pregunta de investigación. Obviamente se complementa todo esto con lo que vemos en nuestra matriz y nos da una visión mucho más amplia de lo que hemos estado revisando. Tenemos entonces esta consideración de nuestra pregunta de investigación, ya sabemos lo que vamos a realizar y como decíamos la clase anterior, esta pregunta y el tema ya nos dice qué realmente vamos a revisar a lo largo de toda nuestra investigación. ¿Qué nos falta? Ir delimitando algunos elementos. Tenemos algo de información cuando hemos revisado o hemos hecho una revisión bibliográfica rápida. Nos falta ir complementando los textos que realmente van a ser la base de nuestra investigación. Pero antes vamos a la justificación. La justificación ya propiamente se genera cuando tenemos algún tipo de información, nuestro tema realmente delimitado, y la justificación constituye una descripción detallada, es una descripción detallada y organizada de las necesidades y motivaciones que justifican o sustentan la realización de esta investigación. Realmente es plantearnos de forma escrita la razón por la que yo quiero delimitar este tema. Entonces es una descripción detallada y organizada. Recuerden que teníamos algunas preguntas. Alguno de ustedes me envió sus preguntas. Me dice, profe, si estoy bien, lo que he contestado, sí o no. Dentro de esas propias preguntas, si ustedes revisan, ya están prácticamente justificando en algunas partes por qué he tomado el tema. ¿Sí? Si ustedes ven cuál es la preocupación que está detrás, tiene que ver mucho con esta justificación. Por lo tanto, la justificación es la descripción, en este sentido, una descripción detallada y organizada. ¿De qué? De las motivaciones y necesidades estas motivaciones y necesidades que sustentan mi investigación. En ese contexto, en esa realidad,
sustentan ¿por qué hacerlo en la ciudad de Quito? ¿Por qué hacerlo en el barrio tal? Porque la justificación alude a razones que llevaron al investigador a seleccionar este tema y no otro. Realmente es por qué tomé el tema y no tomé otra cosa. Estas razones pueden estar sustentadas en necesidades de la realidad, en motivaciones, en intereses, en inquietudes, sugerencias. Recuerden que en la fase de la búsqueda del tema, también podíamos preguntar a expertos sobre un tema. Entonces, nace también de las sugerencias, de valores. Una investigación puede iniciarse por la detección de una serie de necesidades, vacíos o dificultades en una investigación. También decíamos que podemos obtener, por ejemplo, tengo un libro que habla sobre un tema específico y de ese tema no se explica claramente o no se llega a una explicación donde todas las personas puedan comprender. Entonces nace de esa necesidad de explicar. También puede plantearse por sugerencias de otras personas, como ya enunciábamos de otros investigadores. El darse cuenta de que una situación no se desarrolla según lo esperado o lo deseado también forma parte de una justificación. Debemos entonces ir detallando esta necesidad. Toda investigación tiene una justificación. Y cuando realizamos, por ejemplo, cuando realicen ustedes un trabajo investigativo en la universidad, les van a pedir la justificación de la razón por la cual quieren trabajar ese tema y no otro. Sobre todo en la utilización de tesis de grado en cualquiera de los ámbitos. Una tesis está organizada a través de esta consideración y la justificación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque le permite a la persona que nos lee saber nuestra motivación. Todo trabajo, cualquiera que éste sea, no importa si sea el trabajo que nosotros consideremos más trivial, realmente necesita una justificación. Por lo tanto, debemos evaluar y escribir esa justificación. La justificación tiene que ver también con los antecedentes de la situación, las investigaciones anteriores realizadas en el área. Puede ser que yo ya he trabajado sobre esta temática, ya algo sé y quiero ahondar en el tema. También conforma una justificación. Aun cuando esta información se desarrolla con detalle, realmente para poder elaborar la justificación del estudio es necesario indagar sobre algunos aspectos. Pues si el asunto que le interesa conocer al investigador ya ha sido ampliamente investigado y resuelto, entonces no se justifica invertir tiempo en el mismo. Esto es sumamente importante y a veces los inconvenientes que pueden presentarse dentro de la investigación. Cuando hablamos de la justificación, entonces debemos nosotros elaborar una justificación que sustente nuestro tema y que no sea algo que simplemente nos interesa, pero que ya ha sido ampliamente investigado. Entonces, para la justificación, para generar una justificación, es necesario indagar específicamente en el asunto que nos interesa. Es decir, ver que el tema no ha sido anteriormente resuelto. Por eso es tan importante la justificación. Por ejemplo, yo llego a un tema sobre filosofía y encuentro que muchas personas hablan sobre lo mismo y que realmente el problema que yo quería ya tiene una solución. ¿Qué debo hacer en ese punto? Cambiar de enfoque. Si hablamos de la delincuencia, sobre este tema se ha hablado mucho y hay varias formas, varias sugerencias para que la delincuencia cambie. ¿Qué debo hacer yo ahí si encuentro una solución? Tal vez cambiar el enfoque. Es decir, yo tal vez no voy a trabajar ese tema de la delincuencia en general porque ya se ha trabajado,
sino específicamente en mi barrio. Y voy delimitando también a través de la justificación las razones por las cuales he tomado el tema. El conocer los antecedentes relacionados con un determinado tema ayuda al investigador. Por lo tanto, para la justificación debemos nosotros realmente conocer los antecedentes. Cuando nosotros hablamos de antecedentes, estamos hablando de trabajos previos que ya se hayan tomado, que se hayan hablado sobre esta perspectiva. No debemos tampoco puntualizar que nosotros vamos a encontrar un tema que sea el tema más interesante y jamás trabajado. Todos los temas tienen una base fundamental anterior. Entonces, cuando hablamos de antecedentes, son los trabajos que ya se han realizado sobre el tema. Conocer los antecedentes es fundamental para el proceso investigativo y para la justificación. ¿Qué le ayuda a esto al investigador? A no investigar cuestiones que ya han sido ampliamente estudiadas, a no perder el tiempo principalmente, a delimitar más la idea preliminar del investigador. Es decir, a que el tema sea mucho más concreto. Entonces, por ejemplo, ustedes tenían el tema, sigamos con esta perspectiva de la delincuencia. Entonces, vamos a hablar de la delincuencia a nivel global. Encontramos que ya se ha trabajado este tema. Entonces, voy a trabajar el tema y ya lo delimité en base a mis preguntas. El tema es la delincuencia en el Ecuador actual. Veo que ya hay trabajo sobre esto porque en la justificación encuentro a través de la búsqueda de los antecedentes mucha información. Entonces, regreso a la temática. ¿Y qué digo? Voy nuevamente a plantearme la delincuencia en el barrio, qué sé yo, de Solanda, lo que sea. ¿Qué significa? Que nunca, por más que ya hemos avanzado, el tema puede ir delimitándose de una forma mucho más concreta. La idea es que la investigación sea pertinente. Esto quiere decir que la investigación no nos lleve a camino sin salida o que ya sea un recuento de lo mismo que se ha dicho. Cuando yo les planteo una pregunta en cualquiera de las materias, la idea general es que ustedes tengan un conocimiento básico. Entonces me dan una respuesta. Pero si se quedan solo con la respuesta que les dio el diccionario, la respuesta que les dio un libro, entonces no avanzamos directamente en la información. También le permite seleccionar la perspectiva central de la cual se aborda la investigación. Un mismo tema puede abordarse de diferentes perspectivas, lo que les decía yo. Por ejemplo, si nosotros vamos a abordar el tema de la delincuencia, puede ser específicamente y concretamente la delincuencia en mi barrio, o puede ser cómo la delincuencia ha afectado a las personas en su diario vivir, o puede ser cómo la delincuencia en la mentalidad de la gente va generando un problema psicológico o cómo afecta en la educación. Hay varias perspectivas. Y es importante esto dentro de la justificación porque nos permite realmente delimitar la perspectiva. La perspectiva. ¿Qué vamos nosotros a evaluar? Una justificación debe especificar el porqué de cada aspecto que hemos nosotros planteado en la pregunta. Es decir, que la justificación prácticamente va a ir puntualizando nuestra matriz que hemos visualizado con anterioridad. Voy a enunciar esta consideración en cuanto a la justificación. La justificación, por lo tanto, como decíamos, debe especificar el porqué de cada aspecto de la pregunta. Y hay varias preguntas que pueden al investigador explicar o llegar a la justificación, llegar a una justificación más eficiente. Si se dan cuenta, todo el proceso investigativo parte de muchas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas de la justificación?
que nos permiten delimitar de mejor manera. ¿Por qué este tema, por ejemplo? ¿Por qué? Creo que es la pregunta básica de donde nace toda esta consideración. ¿Por qué este tema? ¿Por qué no otro? ¿Por qué estos eventos? ¿Por qué estas cuestiones que estoy trabajando hoy en día? Eventos. ¿Por qué estos eventos? ¿Por qué no otros? ¿Por qué estas unidades de estudio? ¿Por qué este contexto también? ¿Por qué esta perspectiva? ¿Por qué este enfoque? ¿Por qué este nivel de investigación? Son algunas preguntas que se van generando para que podamos nosotros concretar la investigación. La justificación surge desde antes de plantear el enunciado o la pregunta de investigación. Recuerden que el momento que estábamos delimitando el tema, y como les decía yo, en la misma delimitación del tema ustedes ya están justificando, porque se están preguntando por qué vamos a hacer este tema y dónde va a ser específicamente el tema. Ya nos estamos preguntando sobre la justificación. La idea de la justificación es redactar un texto corto que dé cuenta de las necesidades de trabajar este tema. Entonces, antes de que yo ya genere la pregunta de investigación, yo ya estaba preguntándonos sobre la justificación. Podemos nosotros irnos o ir enunciando algunas perspectivas dentro de esta consideración. Veamos un ejemplo concreto. Aquí habla sobre un ejemplo de la justificación, un diseño de un modelo sanitario para la recolección de basura en el área urbana de la ciudad de Bogotá. Si ustedes se dan cuenta, este es el tema. Van a diseñar un modelo sanitario para esta ciudad. Aquí está la justificación. La ciudad de Bogotá es el mayor tanta cosa. ¿De dónde nace toda esta preocupación? Por ejemplo, hablamos de la delincuencia. La ciudad de Quito en los últimos años, bajo los estándares que se han presentado, ha tenido un incremento en la delincuencia, qué sé yo, en los 3 años, en los 2 años. ¿Por qué Quito? ¿Por qué el sur de Quito? Tenemos que puntualizar. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento considerable, dicen las estadísticas, porque no vale porque yo vivo aquí, sino una razón concreta. ¿Por qué en este caso servicios públicos? Contesta la pregunta. A pesar de una ciudad importante, las dificultades del acceso a los servicios primarios, agua, electricidad y demás, lo cual puede agravarse con el crecimiento vertiginoso de la población. Están contestando esta pregunta. Si se dan cuenta, es un texto redactado que responde a preguntas fundamentales como las que nos hemos planteado en el pizarrón y que sustentan nuestro tema de investigación. Es un ejemplo que donde podemos centrarnos específicamente en la primera parte para que ustedes tengan en cuenta. La idea es que se vaya generando esta idea o esta consideración. Podemos observar aquí. Hay 2 preguntas. Ustedes pueden observar. Estas 2 preguntas están complementadas. Estas 2 preguntas están complementadas dentro de todo el texto. Todo el texto da cuenta de las preguntas que nos hemos enunciado y las preguntas le permiten al investigador justificar de mejor manera. ¿Alguna duda, alguna inquietud en cuanto a la justificación? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les digo, vamos a complementar esta matriz que les presenté y vamos a tratar de ir pensando en la pregunta de investigación.
Como nosotros ya hemos respondido las preguntas para delimitar el tema en una primera instancia, la justificación va a ser un poco más sencilla. Vamos a tratar de ir armando por partes este tema que tenemos al principio hasta donde avancemos. En lo posible, debemos llegar hasta entender los objetivos y recursos que nos permitan, sobre todo, obtener información. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes? Espero que quede claro a través del ejercicio de la investigación en sí misma que vamos haciendo en esta última unidad. Entonces podremos un poco ir recabando información y tener más concretamente la idea. Bien, con eso cerramos.